Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos en este módulo de CIF Forense, diseñado y dirigido por el doctor Mariano Narciso Castec, con el solo nombre alcanza para esto. Y hoy nos ha traído, no sé si tengo propiedad para decirlo, un discípulo tuyo o un seguidor tuyo, que me imagino que va a sobrar. Yo ya lo he escuchado, sé del coraje que tiene en hablar de un tema difícil, del que todos tratan de huir. Hoy precisamente en la reunión también se tocó ese tema y lo tocaron por arriba, no como lo toca él, es decir, viendo las dos campanas de la Cámara GESE. Mariano, la clase es tuya, te voy a pedir por favor que presentes a Pablo y que los alumnos sepan quién es Pablo. Un Bueno, abrazo. creo que la mejor presentación de Pablo está en el libro que acaba de largar, está en la calle, que es la experiencia y cómo debe procederse cuando se es perito de parte psicólogo, que creo que cubre todas las gamas de la ejecución de un perito, todas las gamas que puede intervenir un perito de parte. Y esa es la mejor presentación, aparte de que es graduado en la Universidad del Uruguay de la República, como lo soy yo. O sea que compartimos eso. Y además no lo considero ya un discípulo, sino un asociado. Es un profesor asociado, porque somos ya iguales y él se me supera en muchos conocimientos de la psicología forense. Adelante, Pablo. Bueno, la verdad que muchas gracias por la presentación, viniendo de Mariano, que me considero también un discípulo porque cuando empecé a leer los libros de él y siempre me impactaron mucho los prólogos de otros libros, porque así fue como me fue interesando Mariano Castec, la verdad, leyendo los prólogos de otros libros, para mí es muy importante la enseñanza de Castec, ni hablar. Me presento igual un poco, porque obviamente que no me conocen y explico un poco esto del libro también. Yo hace 10 años que me dedico a trabajar como perito de parte. Cuando me inicié, la idea mía, cuando termino de estudiar, más allá de la carrera, que yo ya quería ser psicólogo forense, no fue algo que decantó de otra forma, sino que yo ya quería intervenir como psicólogo forense, pero la idea mía era formar parte en algún momento de alguna asesoría pericial o formar parte del Estado, ya sea en el cuerpo médico forense, en fin. Pero por distintas circunstancias ya sabemos todos que es muy difícil acceder, ¿no? Pero yo no me quería quedar sin ingresar al mundo penal. Empecé a hacer cursos específicos, entré en contacto con abogados y gracias a entrar en contacto con abogados, estudios jurídicos, me introduje en el mundo penal, ¿no? Y acá lo conecto con algo que decía Mariano al principio, que el Mariano decía, mi público son más los abogados. Y quizás eso tenga que ver, más allá de que yo creo que el público de él va mucho más allá de los abogados, ¿no? Los médicos y los psicólogos también. Pero quizás sí atrae a muchos abogados justamente por ser un perito de parte, ¿no? Él es un perito que se ha distinguido por ser un perito de parte. Entonces el contacto con los abogados que requieren su participación es mucha. Y hay una diferencia entre el perito de parte y el perito oficial, y con esto no voy a decir o insinuar que somos mejores, ¿no? Porque existen muy buenos peritos oficiales, pero en la actividad que llevamos sí hay una diferencia muy importante. Que nosotros cuando tomamos un caso en particular, necesariamente hacemos como una investigación, una información del caso en el que nos estamos metiendo, ¿no? Nos interesa el expediente, nos interesa ver al imputado, nos interesa hablar de cómo es la víctima, es decir, recogemos una información variada y contextual, y eso quizás, esa información, esa riqueza en la información, es lo que nos otorga una posibilidad de hacer informes más completos, más críticos, más incisivos, que los del perito oficial, que muchas veces, y no quiero decir siempre, pero muchísimas veces no leen los expedientes de las causas penales en las que están. Y se limitan a hacer una entrevista clínica, forense, entre comillas, aplicando técnicas a veces con no suficiente rigor, entonces terminan llegando a un dictamen parcial, ¿no? Y nosotros, como críticos, porque nos volvemos muy críticos los peritos de parte,
es como una de las tareas principales, ¿no? Y yo digo también en el libro, somos una tarea un poco antipática también para algunos, porque venimos a criticar no a la persona, no al colega como persona, pero sí al quehacer del colega, ¿no? ¿Qué técnicas aplicó? ¿Cómo las aplicó? A las conclusiones que arribó y si estamos de acuerdo o no, ¿no? Entonces es una tarea un poco esta fiscalizadora, en cierta forma, que puede resultar antipática para los colegas, pero necesaria, ¿no? Si el perito de parte hace la tarea como corresponde, es una tarea necesaria para la defensa, para la querella y para enriquecer también el auxiliar a los jueces, porque si bien somos de parte, estamos siempre auxiliando a los jueces. Y a veces tiene que quedar claro esto, en qué los auxiliamos, porque muchos colegas dicen, bueno, los auxiliamos desde la ciencia psicológica o desde la ciencia psiquiátrica, pero concretamente, ¿en qué los estamos asesorando? En psicología los estamos ayudando o intentando ayudar a separar aquello que es del orden de lo subjetivo del orden de lo objetivo, ¿no? Intentando ayudar en eso, a discernir entre eso, si es que eso es posible, ¿no? Porque muchas veces podríamos decir, en este caso, lo subjetivo y lo objetivo, lo fáctico, está tan entrelazado que es muy difícil discernirlo, ¿no? Tarea muy difícil para los jueces. Pero ese sería el principal rol que tenemos nosotros como peritos, ayudarlos a auxiliar a la justicia en eso, distinguirlo en eso desde las técnicas, desde las corrientes teóricas existentes, y eso también es muy importante, estar ayornado, estar siempre preocupado por qué cosas están avanzando, sea en nuestro país y en el resto del mundo, ¿no? En base a todo esto y a la experiencia que fui tomando y a lo que fui observando, empecé a ver algunas deficiencias en el quehacer de los colegas oficiales y en un momento me invitaron a dar un taller sobre penal, específicamente en las causas de abuso sexual infantil, que es lo que vamos a ver, la cámara Gesell y las pericias. Ese taller tuvo mucho éxito y ahí descubrí que muchos colegas se metían como peritos de parte a una cámara Gesell sin saber qué observar, ¿no? O sea, se metían medio en el... y acá ocurre otra cosa, que seguramente también ocurra con la psiquiatría, lo de separar lo asistencial, la clínica asistencial de lo forense. Eso es fundamental, distinguir una cosa de la otra, porque encontramos, en psicología por lo menos, colegas que están ocupando un lugar forense, pero que actúan como clínicos asistencialistas, ¿no? Entonces, utilizan una entrevista clínica, incluso dan consejos o lo tratan como un paciente en lugar de tratarlo como un peritado, ¿no? Y eso también es un craso error, digamos, el de confundir la clínica asistencial con lo forense. Donde tiene que ver esto que veníamos hablando. En la clínica asistencial se trabaja con el mundo subjetivo, con la realidad subjetiva, ¿no? Entonces ahí, como decía Freud, como Freud decía, no importa la realidad de los hechos, sino la fantasía que esos hechos pueden llegar a generar, ¿verdad? Entonces uno puede trabajar con la fantasía en la clínica asistencial. Ahora, en forense, no. En forense sí importa la realidad de los hechos. Que por supuesto nosotros no estamos para develar la verdad. Insisto, estamos para ayudar a los jueces a distinguir entre lo objetivo y lo subjetivo para que ellos lleguen a una posible verdad de los hechos, ¿no? Entonces, distinguir lo forense de lo clínico asistencial es lo primero, es lo que hay que tener bien en claro. Y después lo otro, ¿a quién le podemos llamar forense? ¿No? ¿A quién le podemos decir verdaderamente forense? Forense es aquel especialista que está frente al foro, no es el que se queda en su casa haciendo entrevistas y no dando cuenta. Yo siempre digo, el examen forense lo damos cuando estamos frente a un tribunal, no cuando aprobamos la última materia de la especialización o cuando entregamos el trabajo, sino que el examen verdadero es cuando estamos por primera vez frente a los jueces. Entonces ahí nos convertimos, digamos, en forense porque estamos en el foro dando respuesta a los jueces. Esa sería como el convertirse en forense, ¿no? En base a esto, bueno, empiezo a ver discrepancias en un tema muy particular, que es el que se desarrolla en el libro, que es el del abuso sexual infantil. ¿Cómo determinar un abuso, si es que esto es posible? ¿Qué criterios utilizar?
cómo analizar un relato en la cámara Gesell, si es que esto es posible, cuándo hacerlo. Y en paralelo a esto, otra cosa que es importante para nosotros, los forenses, seamos psiquiatras o psicólogos, la importancia de tener también conocimientos en criminalística y criminología. No es ajeno a lo nuestro, porque nosotros formamos parte de una investigación cuando estamos en lo penal. Entonces tenemos que entender qué es una investigación penal preparatoria, qué es el juicio, qué es un elemento de prueba, cuál es la diferencia entre una evidencia y una prueba, que no muchos lo entienden, y esto lo vamos a ver bien con la cámara Gesell, la diferencia entre evidencia y prueba. Entonces, estos conocimientos que podemos obtener en una diplomatura, por ejemplo, en criminalística, criminología o otro tipo de cursos, son enriquecedores de nuestro trabajo. Porque nosotros estamos en un terreno de la investigación, estamos en un terreno penal que tenemos que saber cómo funciona. No somos simplemente un evaluador que venimos a hacer una entrevista técnicas y nos remitimos a un informe y nada más. Y mucho, mucho más como peritos de parte, que se nos exige más en realidad. Eso tiene que ver con el libro, a grandes rasgos, y algo más en lo que quizás sí puedo decir que el libro es novedoso porque se extiende por primera vez en ese tema, en lo nacional, ¿verdad? Que es la psicología del testimonio. Es algo de lo que yo les voy a hablar también hoy porque tiene que ver con esto. Quizás los psiquiatras no lo vean tanto la psicología del testimonio porque ustedes trabajan, ustedes son mucho más, yo siempre digo, ustedes son los ojos, mientras que nosotros somos más la escucha, y por eso yo soy de la idea que tenemos que trabajar en conjunto, psiquiatras y psicólogos, justamente para que haya un experto en la observación clínica y un experto en la escucha, y un tercero que puede ser el trabajador o la trabajadora social, que es la que va al lugar, al terreno. Entonces, trabajando en conjunto, en una forma interdisciplinaria, para mí sería lo ideal, en realidad, el abordaje de todas estas causas difíciles como son las de abuso sexual infantil, y no que sea parcializada, ¿no? La psicología del testimonio, hay colegas que se oponen porque dicen que no es una psicología para nosotros los psicólogos, dicen eso no tiene nada que ver con nosotros porque el testimonio le corresponde a los fiscales. Eso es un grave error, porque en realidad existen protocolos para tomar el testimonio como corresponde y existe una psicología particular para analizar ese testimonio, ¿no? Donde no se descubre la verdad, no se llega a la verdad, sino que se llega siempre a una conclusión probabilística, ¿no? Como todo en lo nuestro. Esto lo dice siempre Mariano, nosotros no damos certezas, no arribamos a certezas en penal, siempre es probabilístico, siempre queda un margen que tiene que quedar claro de duda. Por eso el lenguaje en los dictámenes que tienen que ver con una forma de expresarlo en potencial, ¿verdad? Se habrían encontrado elementos compatibles con y nunca certeza, ¿no? La psicología del testimonio nos brinda un análisis desde la psicología experimental, no clínica, ¿no? La psicología clínica forense se preocupa por el sujeto singular, el sujeto que tiene presente en el aquí y ahora, no le importa qué es lo que le ocurre a ese sujeto, y la psicología del testimonio, al contrario de la psicología clínica, le interesa comparar a ese sujeto con el resto de los sujetos del mundo, ¿no? Con los que tienen la misma edad, con los que tienen el mismo sexo, ¿no? Entonces, es un razonamiento, digamos, que se le dice nomotético, en contrario del ideográfico, que sería el de la clínica, ¿no? Esto se desarrolla en el libro, esto se explica en el libro, con la metodología moderna, que yo les voy a mencionar acá ahora en el curso también, que es el análisis de la validez de las declaraciones. Es una metodología, no es un test, o sea que no necesita baremo porque no es un test, no es un cuestionario, sino que es un método de análisis, pero que apunta mucho o hace mucho énfasis en el contexto. Y el contexto primero, para nosotros, sería justamente el expediente. Nos van a importar todas las declaraciones que haya en el expediente, los informes que existan tanto de psiquiatras como de trabajadoras sociales, que estén incorporados para hacer un análisis metodológico con esta metodología y llegar a una conclusión respecto de esa declaración que se obtiene en cámara GESE. Me gustaría ahora compartir pantalla. Me imagino para compartir pantalla, si no que me corrija Pablo, es acá de presentar ahora, ¿verdad? Sí, creo que toda tu pantalla. A ver.
Ahí no sé si están viendo ya la pantalla mía. Que alguien me diga si están viendo la pantalla mía. No. No, a ver un momento. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí, ¿verdad? No. Ahora sí. Ahí sí, Ahora ¿verdad? sí. Perfecto, Sí, perfecto. Pablo. Bueno, el tema, por ponerle un nombre, por englobarlo al nombre, podría ser la determinación del trauma en el abuso sexual infantil en la práctica pericial, y yo le agrego mitos y problemáticas, que los hay y muchos, ¿no? Una de las cosas primeras importantes, que también lo veo como un error en los colegas, que muchas veces dicen diagnosticar el abuso sexual infantil, ¿no? Que se puede diagnosticar el abuso sexual infantil. Y ahí hay una confusión que es como la del daño psíquico. No podemos diagnosticar el abuso sexual infantil porque el abuso sexual infantil no conforma un cuadro clínico. Podemos encontrar indicadores compatibles con un posible abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es un delito, por lo tanto no podemos diagnosticarlo. No podemos nunca arribar a un diagnóstico que diga abuso sexual infantil. Existen, y si ustedes buscan por internet, cursos, programas que dicen diagnosticar el abuso sexual infantil, y eso ya sería un error, ¿no? De mezclar lo que es un delito con un cuadro clínico. Entonces, nunca vamos a diagnosticar abuso sexual infantil. El abuso sexual en la infancia y la adolescencia, ¿no? Tenemos un espectro para trabajar, para diferenciarlo de los adultos, ¿no? Que es como se viene trabajando, y considerando desde los 16 años para abajo, ¿verdad? O desde la temprana edad hasta los 16 años. Una de las definiciones, o lo que podemos marcar, es que el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes es un problema universal en todas las culturas y sociedades, que constituye un complejo fenómeno resultante de una combinación de factores individuales, familiares y sociales, que se van modificando con el paso del tiempo, que se van modificando con la transformación de las sociedades y de cómo se entiende al individuo y la relación. El fenómeno del abuso sexual infantil ha ido modificando lo que entendemos por abuso sexual infantil. No es lo mismo hoy que hace 10 años incluso, y mucho más atrás. Enrique Echeburúa, que es un experto forense español, él dice: no es fácil determinar si el abuso ha crecido en nuestra época como consecuencia de la pérdida de la cohesión familiar, y como parece reflejarlo el interés creciente en que este asunto suscita en los medios de comunicación y en las reuniones de profesionales. Entonces, fíjense en cómo han aumentado las denuncias de abuso, ¿no? Las denuncias de abuso han aumentado muchísimo. Ahora, ¿esas denuncias de abuso implican necesariamente un abuso? Seguramente no, porque también existe la falsa denuncia o la denuncia errónea, para diferenciarlo. Después vamos a ver. Cuando decimos falsa denuncia, muchos se enojan porque dicen: no, no es falsa denuncia, y en realidad sí, existen falsas denuncias intencionales con el objetivo de perjudicar a un tercero, y existen otras denuncias falsas que podemos decir erróneas, que es por una mala interpretación de indicios, ¿no? Se empieza a hacer una lectura equivocada de determinadas conductas, esa persona que se equivoca en leer esas conductas se autoconvence de que existe un abuso y denuncia, ¿no? Entonces, esa denuncia sería falsa, el delito no existió, pero se inicia una investigación penal como si hubiese ocurrido. Entonces, es muy difícil saber si hoy hay más casos que antes o no, como dice Echeburúa. Dice: nos faltan estudios comparativos para poder precisarlo. El interés desarrollado en los últimos años es muestra de un aspecto positivo, la protección creciente en la infancia, o sea, esto es independiente de si aumentaron o no aumentaron. Sabemos que a los niños hay que protegerlos de todas formas. Entonces, independientemente de que podamos constatar si aumentaron o no las denuncias, sí el cuidado de los niños. El rechazo social explícito a la vulneración de la intimidad de los niños, el desarrollo de programas de intervención y el énfasis puesto en la prevención. La problemática a veces es que el énfasis puesto en la prevención lleva a utilizar determinados criterios donde a veces se perjudica la detección del posible
de esas posibles conductas de abuso, como vamos a ver. Actualmente existen grandes dificultades para unificar criterios en relación a una definición. Se discrepa tanto al determinar la edad límite del agresor o de la víctima, como al señalar las conductas que se incluyen en el acto abusivo o en las estrategias utilizadas para cometerlo. Surgen también importantes diferencias entre las definiciones empleadas por los profesionales de la salud mental y definiciones legales, siendo las primeras mucho más amplias y las segundas de carácter más restrictivo, ¿no? O sea, la complejidad está justamente dentro de la salud mental, más que en cómo lo jurídico lo enmarca, ¿verdad? Respecto a la edad, algunos especialistas exigen, para considerar abuso sexual, que el agresor sea mayor que el menor, con una diferencia de 5 años, cuando éste tenga menos de 12 y 10 años y supera dicha edad. Este criterio se toma de ahí del 79, o sea, de los años 80, por Finkelhor. Finkelhor, que no es un psicólogo, es un sociólogo, hizo muchos estudios en cuanto a el abuso sexual, a las consecuencias del abuso sexual infantil, como vamos a ir viendo, y llegó a determinadas conductas que aún hoy se siguen utilizando. Pero quiero reparar en esto de que él no era psicólogo, era un sociólogo que hizo investigación y que tampoco era forense. Lo remarco esto porque después voy a volver sobre esto. Como una definición de abuso sexual infantil y sus tipos, se ha consensuado 3 criterios que definen el abuso, ¿no? 3 criterios que podamos acordar todos, ¿no? Uno sería que es una relación asimétrica entre la víctima y el agresor, la cosificación del niño, niña y adolescente desde el contacto físico, tocamientos o penetración, o como objeto de estimulación sexual desde el exhibicionismo hasta la pornografía. Y ahí podemos incluir ahora también el grooming. Y tercero, abuso de tipo intrafamiliar o extrafamiliar en función del vínculo con él o los agresores. La mayoría de las denuncias de presunto abuso sexual infantil, digamos de presunto abuso sexual infantil, que llegan son de tipo intrafamiliar, ¿no? Después, si quieren opinar al respecto en la experiencia de cada uno, en el caso mío la mayoría son siempre intrafamiliar. Puede haber alguna extrafamiliar, pero la gran mayoría son denuncias en lo intrafamiliar. Pero estos son 3 criterios, o 3 criterios para la definición con los que más se acuerda, ¿no? Como definición del abuso sexual infantil y sus tipos, el Programa de las Víctimas contra las Violencias, creado en el año 2006, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, se define el abuso o violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de esta forma. Dice, se entiende por abuso sexual contra un niño, niña o adolescente cuando un adulto agresor la o lo hace intervenir y lo utiliza para actos sexuales, estimularse él mismo, al niño, niña y adolescente, o a otra persona, ¿no? Porque también puede ser la corrupción, ¿no? En un adolescente esto de estimularlo, ¿no? O presentarle pornografía. Incluyen los tocamientos, manoseos, violaciones, explotación o utilización en pornografía, obligar a un niño, niña y adolescente a observar actos sexuales de otros, sean adultos. Puede existir abuso sexual realizado por un niño, niña y adolescente menor de 18 años, cuando entre el agresor y la víctima existe fuerza o asimetría de poder o diferencias etarias significativas. El abuso sexual puede ocurrir en el hogar, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, dentro de las comunidades, entre otros. Los agresores pueden ser del ámbito familiar, conocidos, vecinos o desconocidos, y pueden ser de cualquier nivel socioeconómico y educativo. O sea, es muy amplia las posibilidades que existen, ¿no? Las definiciones de abuso sexual infantil se han ido modificando en paralelo a las transformaciones sociales, como decíamos, por lo que las conductas abusivas se han ido ampliando con el concepto del fenómeno. Con el concepto del fenómeno e incluso con la forma de relacionarse y con la tecnología. El grooming no existiría si no fuese por la tecnología. Lo mismo ocurre con la idea de las consecuencias que este delito provocaría en quienes lo padecieron. Por otro lado, la forma o metodología de la detección del abuso sexual infantil es quizás la cuestión más controvertida entre los especialistas, ¿no? La detección, cómo lo detectamos, qué metodología utilizamos,
Eso es lo más controvertido. La visión de abordaje de hoy en día, desde la perspectiva de diversidad y género como fenómeno ideológico, enfático en marcar el cuestionamiento de cómo se modifica la comprensión de este y otros delitos, exponiendo una postura de tradición cultural patriarcal frente a las actuales posturas feministas emergentes. La ideología de género pone la lupa críticamente sobre constructos cristalizados por un sistema social desde el que opera la justicia, visibilizando posturas y sesgos que condicionan la toma de decisión de los magistrados y de todos los actores judiciales. En este complejo contexto, no se puede ignorar la importancia de los datos empíricos que arrojan las investigaciones en psicología experimental sobre el abuso sexual infantil. Esto aquí es muy importante en cuanto a esta mirada de género que existe ahora, esta perspectiva de género que de alguna forma se ha impuesto, de la que podemos estar de acuerdo o no, y de la que podemos marcar la necesidad. Perspectiva de género implica, la palabra perspectiva, una forma de ver, una nueva mirada que antes no se consideraba. ¿Es beneficiosa? Claro, es beneficiosa porque si es una perspectiva que suma, ¿no?, que antes no se tenía en cuenta y ahora se la tiene en cuenta, es un procedimiento que suma. El problema es cuando esa perspectiva de género se convierte en un sesgo. Es decir, las mujeres de tiempo atrás en la justicia siempre fueron maltratadas, descreídas, ninguneadas y más, ¿no? Ahora se ha pasado al otro polo, ¿no? Desde una perspectiva de género se ha incluido otra forma de verlo, pero se ha llegado de pronto a otro extremo, ¿no? Es como que no podemos quedarnos en un término criterioso o, o moderado, ¿no?, donde elegir cada caso en particular y cómo analizarlo, sino que ahora es el otro polo, ¿no? Todo lo que una mujer denuncie se toma como la verdad. Todo lo que un niño diga es la verdad. Porque lo dice la perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, la perspectiva de género se convierte en un sesgo, ¿no?, del que hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que quiero yo transmitir, pueden estar de acuerdo o no, pueden opinar después, por supuesto, es que la perspectiva de género, bienvenida sea, pero tiene que estar siempre enmarcada dentro de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos que también tienen una perspectiva para quien está en el lado del banquillo, ¿verdad? Para el que está acusado, también tiene que ser tratado desde una perspectiva de los derechos humanos. Entonces, cada una de estas intervenciones o perspectivas tiene que ajustarse a protocolos. Si no se ajusta a protocolos, entonces se corre el riesgo de el sesgo, que es lo que yo observo, ¿no? El sesgo de no preguntar determinadas cosas, el sesgo de considerar simplemente una denuncia como si fuese valedera, sin tener criterios de analizarla desde otros puntos de vista. Entonces, yo quiero remarcar esto. Sí a la perspectiva de género, sí a la perspectiva de derechos humanos, pero con criterios para que no se convierta en un sesgo. El concepto de abuso sexual y modalidades de abordaje. Acá tengo el artículo 119 y los diferentes tipos de abuso. No me voy a detener ahora en las diferencias por ejemplo, gravemente ultrajante o con acceso carnal. Sí quiero hacer una diferencia en el abuso simple, ¿no? Existen muchas denuncias de abuso simple que son aquellas denuncias donde serían tocamientos, ¿no? Tocamientos o de pronto la sospecha de sexo oral, pero que no existe evidencia física, ¿no?, para poder contrastar. Diferente es cuando hay una nena que tiene se le constata una enfermedad de transmisión sexual donde no cabe dudas de que hay un abuso, o una desfloración donde no cabe dudas que hay un abuso, donde la disputa puede llegar a ser quién lo perpetró el abuso, ¿no? Pero ya es otra dimensión, ¿no?, que también vamos a ir viendo desde la psicología del testimonio. Pero sí existen muchas denuncias de abuso sexual simple, donde lo único que tenemos para analizar es el relato. Entonces, fíjense ustedes la relevancia que puede tener, como vamos a ver después, la psicología del testimonio para analizar ese relato. Dentro de toda esta problemática existen, como en todo, expertos y diferentes miradas. Desde la psicología experimental, repito, la psicología experimental, no la psicología clínica, existe esta profesional que se llama Giuliana Mazzoni,
que es italiana, pero que trabaja en Inglaterra. Ella es psicóloga experimental, quiere decir que hace experimentos, llega a conclusiones a través de esos experimentos, y además es psicóloga forense que trabaja como testigo experto, ¿no? Ella, haciendo estudios, llegó a notar la influencia de la ideología y cómo la ideología afecta el fenómeno del abuso sexual infantil en la forma de encararlo, tanto para detectarlo como para abordarlo terapéuticamente, por ejemplo. Y en esas investigaciones ella encontró como un espectro que va de un polo al otro. Uno de los polos sería, el que ahí dice primero, los que ven a la mujer y a los niños, niñas y adolescentes como víctimas impotentes de una sociedad machista. Es decir, un tema donde el patriarcado sería el culpable, ¿no? De todo este accionar y de todo este proceder, ¿no? Y donde es fundamental la perspectiva de género, ¿no? Ella nota ese extremo, ¿no? Que de pronto es el extremo que podemos llegar a considerar que existe ahora en este momento, ¿no? Me parece, pueden estar de acuerdo o no. Y después se empieza a inclinar hacia el otro polo, entonces se encuentra con que están los que ven a las mujeres y a los niños, niñas, adolescentes como vulnerables, cuyos derechos deben ser tutelados activamente. Es decir, ya no hace tanto énfasis en el patriarcado, pero considera que los niños tienen que ser tutelados. Esto podría ser lo que pasaba hace algunos años atrás. Después tenemos ya acercándonos al otro extremo de ese espectro que ya ve, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, y las mujeres no necesariamente deben ser tutelados, ¿no? Y el extremo, ¿no? A lo que vimos primero, que es los que opinan que las mujeres, e incluso niños, niñas y adolescentes, son una permanente fuente de seducción y por ende son responsables de los abusos, y tanto niñas, niñas y adolescentes como mujeres inventan los abusos. Es decir, el otro extremo, ¿no? Lo que ocurría quizás hace mucho tiempo atrás, aquello de descreer, no, la mujer miente, lo que dice el niño es toda fantasía, acá no hay ningún abuso, es decir, una postura sí claramente machista, si se quiere, de la justicia o ignorante, ¿no? Entonces los dos polos en esos aspectos. ¿Qué es lo que dice Mazzoni? Que estas posiciones llevan a interpretaciones rígidas e ideológicas sin que se intente comprender la realidad de los hechos y las motivaciones inherentes a la situación. Este tipo de ideología que aparece siempre de alguna forma o de otra, afecta a la pericia y afecta los procedimientos que estemos nosotros interviniendo. Y es una variable que no podemos eliminar, porque sería ingenuo pensar que se podría llegar a un grado de objetividad donde no participara ninguna de estas variables. Lo importante sería tener en cuenta la presencia de estas variables, ¿no? Como una observación, como una acotación, ¿no? Como en el contexto en el que ocurre. Como en el contexto en el que ocurre la denuncia de abuso, ¿verdad? Luego, ya sea Mazzoni y otros expertos, que pueden ser, por ejemplo, Manzanero, Antonio Manzanero es un psicólogo experimental, experto en psicología del testimonio español. También Margarita Dijes es otra experta en psicología del testimonio. En Estados Unidos, Elizabeth Loftus, que ya desde los años 70 viene trabajando sobre la psicología del testimonio y las falsas memorias, siempre en base a experimentos, ¿no? Son psicólogos que no teorizan a partir de pacientes, por ejemplo, y llegan a observaciones clínicas, sino que participan desde el experimento. Insisto con esto porque ellos tienen resultados experimentales a través de papers, ¿no? Como por ejemplo Manzanero. Estos expertos llegan a este tipo de conclusiones, que la experimentación no ha encontrado evidencias de que sujetos abusados a temprana edad, al llegar a su madurez, se vuelvan pedófilos. Esto era un mito que existía antes, ¿no? La posibilidad de aquel que fue abusado de convertirse en pedófilo. Se sabe que es un mito. Este mito ya no tiene la fuerza de la que sí goza otro mito, que es que todo abuso dejaría necesariamente cicatrices emocionales o daño psíquico, afirmando incluso que toda víctima de este delito necesitaría necesariamente de apoyo psicoterapéutico. Este mito existe en colegas, existe en cursos donde se sigue afirmando que el abuso
sexual infantil deja necesariamente secuelas que tienen que ser tratadas sí o sí por tratamiento, cuando se ha demostrado lo contrario, ¿no? Existe gente que ha sido abusada a muy temprana edad y sin tratamiento remite el trauma. A veces por la resiliencia del sujeto, a veces por otras características, pueden revertirlo. O directamente algunos que han sufrido el abuso no les deja secuelas. ¿No? Estas son cosas importantes de saber. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos pregunta a los peritos qué secuelas pueden quedar y no podemos afirmar ni una cosa ni lo otro. A mí me parece responsable justamente dar esta información a los magistrados. Puede pasar esto, puede pasar otra cosa, y lo que ha encontrado la experimentación al día de hoy es esto. Ver siempre el caso particular, por supuesto. Tampoco hay evidencias de que las víctimas de abuso configuren un tipo de personalidad específico. Muchas veces se escucha decir, y muchas veces en la clínica asistencial, tiene unas características o tiene las conductas propias de haber sufrido un abuso, ¿no? Tampoco, no existe una personalidad que correlacione con abuso, ni en la infancia ni en la adultez. Puede tener características de una personalidad que haya sufrido otro tipo de trauma y arroja la misma signosintomatología que un abuso. Es otro detalle a informar a los magistrados. Sin embargo, esta mitología persiste actualmente en muchos psicólogos clínicos. Esto, como les digo, ustedes lo ven en cursos, lo ven en libros, y después vamos a ver cómo lo podemos encuadrar a esto, ¿no? Cómo, dentro de qué lo podemos organizar esta forma de ver el abuso. Que, ya se los adelanto, serían estas dos posturas. La polivictimización frente al modelo traumatogénico. Es decir, acá tenemos dos miradas, ¿no? Una que podemos llamar polivictimización, esto de que cuando nos encontramos con un sujeto que tiene determinada signosintomatología, puede estar respondiendo a una polivictimización y no necesariamente a un abuso. Frente a otro modelo que vamos a llamar traumatogénico, que es aquel que dice, bueno, hay abuso, hay trauma, ¿no? Aun cuando la ciencia señala lo contrario, ¿no? Es imprescindible que el perito psicólogo sea consciente desde qué modelo teórico subyacente interpreta el fenómeno del abuso sexual infantil. Esto, como en todo, cada vez que interpretamos algo, un constructo, sea la inteligencia, sea el abuso sexual infantil, siempre estamos parados dentro o sobre un modelo teórico subyacente, ¿no? Que puede adherir a más de una corriente psicológica, pero por lo general es a una corriente psicológica, ¿no? Entonces, eso tenemos que ser conscientes que desde dónde estamos parados para hablar, para sostenerlo, o para criticarlo. El sociólogo estadounidense David Finkelhor, el que les nombraba hoy temprano, fue el teórico que impulsó la victimología del desarrollo. Es decir, este fue un sociólogo que estudió mucho victimología, es uno de los referentes todavía de la victimología, diferenciando dos áreas de investigación. La primera se enfocó en el riesgo de victimización según el estadio evolutivo del sujeto, y la segunda se dedicó a analizar el impacto de la victimización de los niños, niñas y adolescentes en los diferentes estadios evolutivos. Es decir, a él le preocupaba, por ejemplo, o estudiaba, un niño de 2 años, ¿qué riesgo tenía de ser víctima? Si tenía más riesgo de ser víctima uno de 2 años que uno de 6. Por supuesto que los estudios dieron que era más riesgoso el de 2 años por la limitación del lenguaje, ¿no? Frente al de 6. Y después, ¿qué actos abusivos podían llegar a dejar más traumas según el estadio evolutivo? Por ejemplo, un tocamiento, un abuso simple en los genitales a un niño de 10 años lo puede afectar más que a un niño de 2 años, porque el niño de 10 años tiene una mayor comprensión de esa conducta prohibida, de que le toquen los genitales, mientras que un niño de 2 años, al no comprenderlo, el grado de afectación que le pueda llegar a dejar es prácticamente nulo. Esos estudios muy interesantes que hizo David Finkelhor sirvieron para avanzar en la victimología. Y las conclusiones a las que él llegó son tomadas después por los peritos o por los psicólogos forenses. Es así que podemos decir que esta teoría traumatogénica de Finkelhor
desde el marco teórico se han creado listados, desde su marco teórico se han creado listados de comportamiento tan conocidos y reiterados, tanto en campañas de prevención como en cursos académicos sobre la temática del abuso sexual infantil, transmitiendo y enseñando listados de indicadores como el siguiente. Es decir, la preocupación y el objetivo de Finkelhor era identificar estos indicadores para la prevención, pero no para la pericia, no para los forenses. Entonces llegó a este tipo de indicadores. Por ejemplo, en niños y niñas, la baja autoestima que él detectó, mayor probabilidad de depresión, hostilidad hacia la madre, conducta abusiva y abuso de sustancias toxicomanígenas, estrés, tendencia a la disociación en las conductas sexuales. Y en adolescentes se suelen enumerar los siguientes indicadores de abuso: promiscuidad sexual, coerción sexual hacia otros niños, niñas y adolescentes, drogadicción, delincuencia, conductas autoagresivas, autolesiones como producirse cortes, intentos de suicidio, excesiva inhibición sexual, trastornos disociativos, anorexia, bulimia, obesidad. Fíjense ustedes qué amplio es el espectro, ¿no? Qué difícil que es el espectro, pero que son llamadores, indicadores para la prevención. Reitero, no son para el diagnóstico o para una pericia, o para buscarlos en una pericia. Lamentablemente es lo que ocurrió. Se extrapoló lo que dijo Finkelhor y los objetivos que él le daba, se traspoló a el quehacer forense. Y los peritos psicólogos forenses empezaron a utilizarlo para en sus pericias, bueno, marcar que habían indicadores compatibles con abuso cuando encontraban algunos de estos indicadores. Ese fue un grave error. A partir de ahí, apareció en las causas de abuso sexual infantil intrafamiliar lo que se conoce como el mito del SASI, ¿no? Que también adhiere a esta teoría traumatogénica. SASI es síndrome de acomodación al abuso sexual infantil. Quien lo descubre, digamos, o quien lo desarrolla, era Ronald Summit, ¿no? El experto Ronald Summit, que era un clínico asistencial, tampoco era forense. Entonces él, preocupado y estudioso de los abusos intrafamiliares, llegó a diagramar este tipo de síndrome, donde él detectó esto. Recuerden que son solo los casos de intrafamiliar, ¿no? De abuso intrafamiliar. En casos que efectivamente él estudió, no que habían dudas, sino que habían sido abusados los niños y niñas, él detectó que había siempre la presencia de, o casi siempre la presencia de, el secreto y ocultamiento, ¿no? Esto de que el abusador lo captaba y le decía que lo que estaban haciendo era un secreto, ¿no? Que tenía que permanecer entre ellos dos. Advirtió además en esa relación abusiva la desprotección, el desamparo o la impotencia de esa víctima, ¿no? Por algún motivo ese abusador elige a ese niño o niña, genera este secreto, pero por alguna razón de desprotección, ¿no? Que detecta, por alguna vulnerabilidad particular, lo selecciona y comienza el abuso, ¿no? Después hay un acorralamiento o entrampamiento y acomodación, es decir, esa víctima se acomoda, vendría a ser que se acostumbra, se adapta, entre comillas, a esa conducta abusiva, a ese secreto, y queda entrampado en esa relación de abuso. Luego podría venir lo que es la revelación tardía, ¿no? Conflictiva y no convincente, ¿no? En algún momento alguien se entera o lo dice la víctima a un tercero que denuncia, o esto puede ser en el colegio, puede ser un familiar, o puede descubrirse como una revelación tardía. Es conflictiva porque el abusador es intrafamiliar, es algún allegado, ¿no? Y suele ser no convincente para algunos porque, bueno, es un padre, es un tío que vive toda la vida con él, que lo trata bien, en fin, entonces resulta no convincente. Tras esto, señala Summit, hay una retractación. La retractación, ese niño o niña dice que, bueno, que no, que mintió, que no es así lo que está diciendo, se retracta, generalmente, decía Summit, por temor al agresor, ¿no? Por las consecuencias de esa relación con el agresor. Ahora bien, esto se tomó una vez más por los forenses, por los psicólogos forenses, como una herramienta para
detectar en las pericias psicológicas la posibilidad de un abuso. Entonces, cuando escuchaban algo referido a un secreto o cuando había una manifiesta retractación, ¿no? Donde decía, no, esto mentí, no es así, decían que estaban frente a el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, ¿no? Empezaron a utilizarlo como una herramienta, cuando no había sido pensada para los forenses. ¿Qué pasó? El mismo Sumit, el mismo creador del síndrome, publicó un libro donde dijo, y lo tituló El abuso del síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, ¿no? Donde él decía que no se tenía que usar ni para diagnosticar ni en forense. Esto no todos lo saben, o no lo quieren saber, o no lo dicen. Entonces, por lo tanto, este síndrome se transforma en un mito. Es un mito que no debe o no debería ser utilizado en forense. De la misma forma que el síndrome de alienación parental. ¿Pero por qué no? Porque no es un síndrome. ¿No? Esto lo podemos ver después, y yo sé que es un tema muy controvertido, porque en realidad el síndrome de acomodación de alienación parental, podemos sacarle lo de síndrome, y la alienación parental es un hecho innegable, ¿no? Decir que no hay alienación parental es como querer tapar el sol con la mano. Quizás la forma más correcta de explicarlo es quitar también la palabra alienación y hablar directamente de manipulación parental, ¿no? Lo que existen son conductas de manipulación parental. Eso se observa, eso se constata. Y cuando decimos parental, es no de la madre, porque muchas veces dicen que es la madre solamente la que hace el SAP. Y no, puede ser cualquier pariente, puede ser el padre, puede ser un tío, pueden ser los abuelos quien incurran en esa manipulación que es para perjudicar a otro, ¿no? Después lo vamos a ver un poquito más. Pero a lo que voy es que muchos colegas saltan como leche hervida cuando escuchan hablar del SAP y dicen, no, el SAP no es un síndrome porque no es científico. Sin embargo, esos mismos colegas utilizan el SASI, que tampoco es científico, pero lo utilizan. Estas son las polémicas que se pueden señalar y que uno como perito de parte puede marcar con el fundamento debido. Esto no son opiniones mías o cosas que a mí se me ocurren. Esto está en la bibliografía y se puede citar al mismo Sumit, que él decía, no se puede utilizar en forense, porque el objetivo no es pericial. El modelo traumatogénico se vale del uso del SASI, como venía mencionando recién, ¿no? Debido a la falta de evidencia empírica sobre el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, Sumit, en el 83, fíjense ustedes el tiempo en que lo dijo Sumit. Nosotros estamos en el 2022 y yo me encuentro con informes periciales oficiales que remiten al SASI y dicen por el secreto, por la acomodación, que muchas veces eso no se ve, lo interpreta el perito. Entonces, utilizan el SASI como para fundamentar el dictamen, ¿no? Y acá el mismo Sumi lo decía en el año 83, han sido descartadas para evaluar el abuso sexual infantil en contextos forenses. Incluso el propio Sumit, en el 92, estableció lo inapropiado del uso de esta propuesta en la evaluación forense, en el artículo titulado Abuso del síndrome de acomodación en el abuso sexual infantil. A pesar de ello, en la literatura popular e incluso en algunas campañas públicas de prevención de este delito, se siguen publicando listas de rasgos llamativos del comportamiento como indicadores del supuesto abuso sexual infantil en contra de las evidencias científicas. Lamentablemente muchos peritos, psicólogas lo siguen referenciando e incluso tomándolo como indicador para señalizar el abuso sexual infantil. Todo esto a mí me llevó a pensar que la psicología forense que nosotros tenemos a diario carece de rigor científico o desprecia lo científico. Es como que no mira la actualidad, ¿no? Lo que se ha experimentado, lo que se ha puesto en duda, es como que no se lo atiende, ¿no? Se prefiere seguir con lo de tiempo atrás, ¿no? Pero cuidado con esto porque, como decimos siempre, frente a un tribunal puede venir a alguien a marcar las incongruencias y la falta de rigor científico que tienen muchos de los dictámenes oficiales.
El modelo traumatogénico descansa en un razonamiento tautológico. ¿Cuál es el razonamiento tautológico? Es cuando decimos, por ejemplo, que Juan está triste porque está deprimido. ¿Y por qué está deprimido? Porque está triste. Es decir, explicamos algo, ¿no? Una causa con el mismo efecto, y el efecto con la causa. O sea, es circular, es un razonamiento circular que en definitiva no dice nada. Bueno, el modelo traumatogénico descansa en un razonamiento tautológico. Tratar de detectar el abuso sexual infantil desde el modelo traumatogénico condiciona el trabajo por hipótesis, exigencia mínima del método científico, ya que sus argumentos establecen una cadena argumentativa tautológica. El trauma tiene que haber sucedido porque la presunta víctima está traumatizada. Y la presunta víctima está traumatizada porque ha vivido dicho trauma, ¿no? Esto lo señala, como dice ahí, Steller y Bohm, en el 2006, que son psicólogos alemanes. El modelo traumatogénico, entonces, es sesgado, ¿no? Porque justamente no se ajusta al método científico. ¿Qué significa ajustarse al método científico? Pregunta que se podría hacer, ¿no? El método científico no es solamente aquello que aprendimos en el secundario de la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación. Esos son los pasos, digamos, ¿no? En una investigación. Pero método científico significa que yo genero una hipótesis y que tengo que buscar no comprobarla, sino deshacerla, desarmarla, ¿no? Ese es el principio del epistemólogo Popper, que le habla del falsacionismo. Es decir, mis hipótesis tienen que poder ser falseadas, ¿no? Tienen que poder ser derribadas. Si no lo logro, esa hipótesis no es científica. Es decir, yo tengo que buscar la forma de generar una hipótesis alternativa que la destruya. Entonces, la forma en que podemos ser científicos frente a una pericia es buscar distintas hipótesis explicativas, no quedarnos con una sola. En el caso del abuso, por ejemplo, no pensar que el abuso necesariamente existió, sino pensar que el abuso existió, una contraria, que sería el abuso no existió, y una tercera, que es la que no les gusta a la justicia, que es quizás no podemos saber desde la psicología si el abuso existió o no existió. Esa es la forma científica de proceder frente al tribunal. Cuando se le pregunta, ¿usted qué cree? O qué? Bueno, para no ser sesgado es esto. La denuncia puede haber ocurrido tal cual la denuncia, o no, y no tener nada que ver, o no lo sabemos. Son como tres platillos en una balanza donde va a haber que ir viendo cuál tiene más peso. Ahora, ¿qué ponemos en la balanza? Evidencia, ¿no? En el que se recoge mayor evidencia, bueno, es el que probabilísticamente nos podemos inclinar. Cuando digo evidencia, hablo de, por ejemplo, un relato de una cámara Gesell, hablo de una pericia bien hecha, ¿no? Eso podría ser evidencia, ¿no? Que se le otorga al tribunal. Y ya que estoy, puedo decir la diferencia entre evidencia y prueba. Por ejemplo, cuando se recoge una bala en la escena de un crimen o una huella dactilar en la escena de un crimen, eso que se recoge, esa huella dactilar, ¿es una evidencia o es una prueba? En realidad eso es una evidencia, porque esa huella que se encuentra allí puede no tener nada que ver con los hechos. Lo que va a determinar si tiene que ver con los hechos es el plexo probatorio, es decir, es el resto de las pruebas en el contexto, ¿no? Donde va a poder decir, bueno, esta huella sí es determinante y tiene que ver con el caso y la dejó el homicida. Entonces, ahí esa evidencia se convierte en prueba que puede ser exculpatoria o acusatoria. En cámara Gesell es exactamente lo mismo. Ese relato que se obtiene en cámara Gesell es una evidencia, no es una prueba. Más allá que jurídicamente lo tomen como una prueba adelantada, o como un adelantamiento de prueba, y que sirva para demostrarlo, en fin, en realidad no es una prueba, es una evidencia. Tiene que ser procesada con el resto de las pruebas y con el contexto para convertirse en prueba. Esto no ocurre así. Muchas veces el niño dice A y eso lo toman como la verdad. No pasa por ningún proceso, ¿no? Simplemente porque el niño diga A, eso es la verdad, ¿no? Ese es el gran error, ese es el gran defecto que pasa día a día con la toma de cámara Gesell. Lo correcto que sería es tomar esa A que dice el niño, que pasara por un proceso, por una metodología, como podemos ver cómo puede ser la de la psicología del testimonio,
y llegar a una conclusión respecto de eso que dijo el niño, que puede ser, ahí sí, convertirse en una prueba o no. Después yo voy a dejar tiempo para que pregunten y participen, ¿no? Y ahora y 40 cortamos también. Bueno, especial sesgo puede introducirse en los casos en los que el denunciado por abuso sexual infantil es uno de los progenitores y el que aporta la información sobre el estado psicológico del hijo es el otro progenitor, denunciante de la situación. ¿Qué es esto? Es típico. Cuando hay una denuncia de abuso sobre un niño, vamos a suponer un caso, un posible abuso simple, supongamos que es la mamá que lleva y denuncia, esa mamá lleva el niño a peritar y la psicóloga o el psicólogo oficial escuchan solo a esa mamá, ¿no? Escuchan la información que da esa mamá. Y por ser, entre comillas, la víctima, tienden a creer lo que allí se dice. Cuando no existe criterio en realidad, desde la psicología o desde la psiquiatría, para determinar si alguien miente o no. Lo vamos a ver después también. Y se confunde la mentira con la fabulación, con la simulación, cuando son cosas muy diferentes. Esta forma de operar es sesgada, ¿no? Simplemente porque la denunciante viene a decir que pasó tal cosa con su hijo. No escucha la otra parte, después el peritado va a ser quizás peritado por otro perito o por otra perito, y ahí ocurre el efecto contrario. Como viene con la carátula de abuso sexual, y tenemos ahí enfrente al posible sospechoso, se le tiende a no creerle. Entonces es un manipulador, es no controla los impulsos, es narcisista, es psicopático, ¿no? Todas cosas que en la subjetividad de los jueces puede llegar a repercutir como un posible abusador, cuando en realidad, teniendo todas esas cosas, no significa nada, porque la personalidad no es vinculante. Entonces, él puede ser el peor de los psicópatas y no tener nada que ver con los hechos. Tampoco podemos saber si miente. Entonces, la pregunta sería, ¿qué relevancia tienen las pericias psicológicas que se efectúan a imputados o a investigados? ¿No? Cabría esa pregunta, ¿no? Que yo se las dejo para ustedes, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Por otro lado, se niegan a realizar las pericias psicológicas a quien denuncia. Porque dicen que es un ataque a la madre, o porque dicen que es un ataque también a la víctima por extensión, en fin, cuando en realidad sería esencial hacerle una pericia psicológica a quien denuncia, porque quien denuncia puede haber cometido un error, puede estar interpretando mal los hechos, como dijimos, o puede tener, francamente, una patología psicológica, psiquiátrica, que la está llevando a interpretar el mal, no con mala intención, sino por su patología. Entonces, fíjense ustedes que si atendemos a la investigación, es más relevante no perder el tiempo, hacer una pericia psicológica a la denunciante, explicar por qué, bajo los protocolos que corresponden, y no sería ningún ataque. Y la del imputado podría quedar relegada como otro componente de información. Sin embargo, esto no es lo que ocurre es el sesgo, ¿no? En estos casos se han encontrado elevadas tasas de instrumentalización de denuncias, sobre todo cuando eclosionan en un proceso de divorcio contencioso. Esto que señala Masip y Garrido, que son expertos psicólogos españoles, ellos ponen el énfasis en el contexto. No es lo mismo una denuncia de abuso simple en un contexto de una disputa de una pareja que está divorciada, que están en una guerra en el fuero civil, donde hay denuncias cruzadas, donde es un niño que va y viene de un lado al otro, y aparece de pronto ahí una denuncia de abuso simple, no es lo mismo, ¿no? Ese contexto, que ya inclina más la balanza para una posible falsa denuncia, que un abuso simple en una pareja armoniosa, ¿no? Una pareja que se lleva bien, que están unidas, donde de pronto aparece algo llamativo y que requiere una investigación donde, bueno, acá podría haber habido un abuso. Entonces, el contexto es casi más importante que aquello que pueda llegar a decir los partícipes directamente, ¿no? Es importante lo que digan, pero si se los encaja en el contexto. Si se toma de forma aislada, se cae en el sesgo.
Muchos peritos psicólogos han incorporado este concepto de la teoría traumatogénica y de sus sugerencias, y buscan esos indicadores en sus evaluaciones periciales como confirmatorios de la existencia del abuso sexual. Es decir, que se han extrapolado desde lo clínico asistencial al ámbito forense el modelo teórico de Finkelhor y Brown, que fue el que hizo la teoría, para buscar indicios de esos indicadores en las pericias que investigan el abuso sexual infantil, convirtiéndolos en una signosintomatología de este delito. Me gustaría hacer un quiebre acá, que justo estamos 6:40, y nos tomamos, no sé si es que suelen tomar 10 o 15 minutos. Retomamos a las -10. -10, ok. Y 50. Ok. Nos vemos. Perfecto. Nos vemos.